A ver, la integral de a infinito de e a la menos t por x diferencial de x. Bueno, ya hemos visto que es igual, según definición de una integral impropia, el límite cuando b tiene que ser infinito del integral de a a b de e a la menos t por x, ¿no? Entonces, esta integral, la integral del exponencial, es menos 1 sobre t, ¿no? Recuerden que t es una constante, límite cuando b tiene infinito de e a la menos t por x, ¿no? Evaluado de a a b. Entonces, vamos a evaluarlo de a hacia b. Primero cuando vale b y luego cuando vale a, ¿no? Cuando vale b, sería e a la menos t por b, y cuando vale a, e a la menos t por a, ¿correcto? Entonces tendría que menos 1 sobre t. Primer límite de e a la menos t por b. El otro es constante, el límite de una constante, la misma constante, ¿no? Este límite, joven, ¿cuánto vale este límite? Cuando b tiene infinito, como la potencia negativa, se invierte la base, ¿correcto? Se invierte la base, y sea e al infinito infinito, y un número entre infinito sale 0, ¿no? Entonces todo esto sale 0, ¿correcto? Entonces solamente quedaría 1 sobre t por e a la menos t por a. Ahí está. Si t es positivo, ¿no? ¿Ya? Entonces significa que es un número real, ¿no? Porque está en la parte de arriba. Pero si t es negativo, se va a invertir la base, se invierte, ¿no? Se invierte y sería infinito, ¿no? Porque sería infinito abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando t es positivo, la integral es convergente. Y si t es negativo, la integral es divergente. ¿De acuerdo? Entonces va a depender de t, ¿no? Si es positivo o negativo. ¿Correcto? Ahí está. Otro que vamos a ver lo siguiente. Cuando tengo una integral de a infinito, diferencial x sobre x a la p. Según los valores de p, podemos ver si es convergente o divergente, ¿no? Este valor de a es positivo, ¿ya? Y p es una constante. Entonces, según la definición, jóvenes, esta integral es límite cuando b tiene que ser infinito, diferencial x sobre x a la p. ¿De acuerdo? Si p es igual a 1, entonces sería límite cuando b tiene infinito de la integral de ab diferencial x sobre x, ¿no? Porque p vale 1. Y esto usted sabe que la integral es logaritmo neperiano del valor sub t de x, ¿no? Evaluado de a a b. Entonces, evalúo para b y luego evalúo para a, ¿no? Límite cuando b tiene infinito, el logaritmo de b. El otro, como es constante, el límite de una constante es la misma constante, ¿no? Logaritmo de a. Cuando b tiene infinito, jóvenes, el logaritmo tiene que ser infinito. Todo este límite es infinito, entonces este es infinito. Menos una constante sigue siendo infinito, ¿no? Entonces, cuando p es igual a 1, esto sería divergente, ¿no? Porque sale el resultado infinito. Si p es mayor que 1, ¿correcto? Si p es mayor que 1, bueno, vamos a integrar. Integral de AB de x a la menos p, ¿ya? Diferencial x, ya este x no debe estar ahí, ¿no? Ya x a la menos p nada más, este x no debe estar. Bueno, entonces es igual límite cuando b tiene infinito, ¿de quién? De x a la 1 menos p sobre 1 menos p, este es el logaritmo. Disculpen, a la hora de tipear, creo que, no sé, se había jalado y yo lo borré, pero bueno, parece que no se ha borrado. Bueno, este x y logaritmo x, este logaritmo también lo voy a corregir, lo voy a borrar, ¿ya? X a la 1 sobre p sobre 1 sobre p menos p, ¿no? He hablado de a a b. Entonces, vamos a reemplazar primero cuando vale a, b, perdón, y luego cuando vale a, ¿no? 1 entre 1 menos p puede salir del límite, ¿no? Entonces tendría usted x cuando vale b elevado a 1 menos p, menos a la 1 menos p sobre 1 menos p. Lo separo porque todo eso es constante, ¿no? Porque depende del b, el límite, ¿no? Y cuando b tiene que ser infinito, recuerden que el p es mayor que 1. Si p es mayor que 1, entonces 1 menos p es menor que 0. ¿Sí? 1 menos p es menor que 0. Y si 1 menos p es negativo, entonces se invierte la base, no, se invierte la base, acá, 1 menos p negativo, se invierte la base, entonces la base estaría abajo como infinito, y un número entre infinito sale 0, ¿no? Entonces solamente me quedaría eso, ¿no?
a la 1 sobre p sobre 1 menos p, lo cual es un valor real, ¿no? Entonces, cuando p es mayor que 1, la integral va a ser convergente, ¿no? Va a ser convergente. ¿De acuerdo? A ver. Si p es menor que 1, entonces la integral va a ser igual lo de antes, ¿no? Lo mismo que en antes, pero ahora cuando p es menor que 1. Pero cuando p es menor que 1, 1 menos p es mayor que 0. De acá usted puede ver que 1 menos p es mayor que 0. Entonces ya no se va a invertir la base. Al no invertirse la base acá, el 1 menos p, entonces cuando b tiene infinito va a ser infinito, entonces es infinito. Y toma sería infinito, ¿no? En conclusión, cuando tengo una integral de a al infinito, diferencial x sobre x a la p, es convergente cuando p es mayor que 1. Y es divergente cuando p es menor o igual a 1. Es divergente. ¿Correcto? Convergente cuando p es mayor que 1 y divergente cuando p es menor o igual a 1. ¿Correcto, joven? Ahí está. Entonces, esto nosotros lo vamos a usar, ¿no? Más adelante vamos a ver nosotros criterios de convergencia. Y ahí los criterios como por ejemplo el criterio de comparación. Vamos a tener que comparar, ¿no? La integral que te están dando con otra integral. Y mayormente lo que hacemos es comparar con una integral de esta forma, ¿no? Ya que ya conozco su estado, ¿no? ¿Ya? Bien. También vamos a ver acá la integral de a a b, diferencial x sobre x menos a la p. Según los valores de p, vamos a ver si es convergente o si es divergente, ¿no? Depende de los valores de p. A ver. Como acá x igual a es un punto de discontinuidad de esa función 1 sobre x menos a la p, ¿no? Ya que está en el denominador. Entonces, si el límite cuando x tiende a ser 0 por la derecha, integral a la le sumo éxito, ¿no? A más éxito. A b, ¿no? ¿Ya? Y este sería x menos a elevado a la menos p, diferencial x, ¿no? Entonces, cuando tú calculas la integral, ¿correcto? Cuando tú calculas la integral, vas a tener x menos a elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, ¿no? Evaluado a más éxito a b, ¿no? Evalúo primero para b y luego evalúo para a más éxito, ¿correcto? Cuando vale b, sería b menos a elevado a la menos p más 1. Menos, ahora cuando vale a más éxito, el a se cancela y queda éxito nada más a la menos p más 1. Y al tomar límites, jóvenes, como el límite depende del éxito, ¿sí o no? No, perdón, sí, pues el límite depende del éxito. Entonces, cuando yo le evalúo, acá, esto saldría 0, ¿no? Esto sale 0, ¿cierto? Cuando x tiene que ser 0, pero acá menos p más 1, ¿no? ¿De acuerdo? Va a depender si p es mayor que 1 o menor que 1, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá. Ahí está. Si p es menor que 1, ahí está ese integral que hemos encontrado. Si p es mayor que 1, vamos a tener que 1 menos p es mayor que 0. 1 menos p es mayor que 0. Ahí está 1 menos p. 1 menos p. Acá sobre todo me interesa, ¿no? Cuando x tiene que ser 0, esto saldría 0. Y entonces es 0, ¿no? Y quedaría b menos a la 1 menos p sobre 1 menos p, ¿no? Cuando p es mayor que 1, entonces sería que 1 menos p es menor que 0. Y si 1 menos p es menor que 0, como la potencia es negativa, ¿correcto? Entonces se va a invertir el éxito, ¿no? Se invierte, estaría en el denominador, y el estar en el denominador cuando tiende a ser 0 sería infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Sería entonces infinito. Y si p es igual a 1, tengo esa expresión, sale el logaritmo de x menos a, evaluado de a más éxito a b. O sea, b menos a entre a más éxito, pero el a se cancela que sobre éxito, ¿no? Y cuando éxito tiene que ser 0, sería infinito, ¿no? Y lo logaritmo infinito, infinito, ¿no? Por lo tanto, esta integral de a a b diferencial de x sobre x menos a la p, si p es mayor o igual a 1, la integral diverge, es divergente. Si p es menor que 1, la integral es convergente. ¿De acuerdo? La integral va a ser convergente. ¿De acuerdo? Ya, otra. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tiene alguna consulta, jóvenes? No, profe.
No, profe. A ver acá. Ahora cuando tengo una integral impropia que tenga esta forma, ¿ya? La integral de a a b diferencial x sobre b menos x elevado a la p. ¿Ya? B menos x elevado a la p. Entonces, en ese caso, como no puedo definirlo en b, cuando equivale a b, sale 0, ¿no? Le voy a quitar a b en un éxito, ¿no? Positivo. Y tendría usted límite cuando x tiende a ser 0 por la derecha, de integral de a b menos éxito, de b menos x a la menos p, ¿no? Diferencial x. ¿Está claro? Entonces, para que tú puedas calcular la integral, lo multiplico por menos 1, por menos y por menos, ¿no? Y puedo sumar una constante diferencial. No la afecte en nada, porque el diferencial es una constante 0, ¿no? Bien, entonces, ahora sí podemos calcular esa integral b menos x a la menos p más 1 sobre menos p más 1, ¿no? Y hablado de a b menos x, ¿correcto? Ahí está. Evalúo en b menos éxito. Ya, b menos éxito. Ya está. Entonces, cuando equivale b menos éxito, queda éxito nada más, ¿no? Elevado a menos p más 1 o 1 menos p. Sobre 1 menos p, ¿no? Con signo menos. Cuando vale a, sería b menos a la 1 menos p, ¿no? Bueno, entonces este es el resultado de la integral. Entonces va a depender del valor de p. Si p es menor que 1, ¿ya? Si p es menor que 1, entonces 1 menos p es mayor que 0. 1 menos p es positivo, ¿ya? Si 1 menos p es positivo, entonces acá, cuando x tiene que ser 0, saldría 0, pues, ¿no? Y tendría esto es una constante, quedaría entonces b menos a la 1 menos p sobre 1 menos p, menos con menos más, ¿no? Ahí te sale 0 y me quedaría eso, ¿no? Lo cual es un valor real. O sea, cuando p es menor que 1 sería convergente, ¿no? Si p es menor que 1, o si p es mayor que 1 en este caso, ¿ya? Si p es mayor que 1, entonces ese mismo sería que 1 menos p es negativo, ¿no? Y si 1 menos p es negativo, se invierte, ¿no? Se invierte. Y al invertir, el éxito estaría en el denominador. Y con esto tiene que ser 0, en el denominador sería infinito, ¿no? Entre todos sale infinito. Ya para ese caso es divergente, ¿no? Y si p es igual a 1, ¿correcto? Si p viene a ser igual a 1, entonces tendría la integral acá, ¿no? Y esto viene a ser logaritmo de b menos x, pero negativo, ¿no? Porque acá es b menos x, factorización así no sería x menos b, ¿no? Y sería menos logaritmo de b menos x, evaluado de a b menos x, ¿correcto? Bien, entonces, cuando vale b menos x la x, sería éxito, ¿no? Logaritmo de x cuando vale a b menos a, ahí está. Cuando x tiene que ser 0, usted sabe que el logaritmo, un argumento de ser positivo no puede ser 0, no saldría menos infinito, ¿no? Entonces saldría menos infinito. Entonces, conclusión. Si yo tengo una integral de esta forma de a a b diferencial x sobre b menos x a la p, ¿ya? B menos x a la p. Si p es mayor o igual a 1, la integral es divergente. Si p es menor que 1, la integral es convergente. ¿De acuerdo? Eso según los valores de p, ¿no? ¿Ya? Entonces, como te decía, joven, más adelante vamos a ver los criterios de convergencia y vamos a ver, por ejemplo, el criterio de comparación, criterio de la razón, criterio del factor, y mayormente lo que se hace es comparar, ¿no? Vamos a comparar con algunas integrales que en este caso es lo que ya conozco, ¿no? Lo que estamos viendo. Bien, entonces vamos a ver acá los criterios de convergencia, ¿ya? A ver, para integrales impropios de primera especie. Entonces, los criterios que vamos a ver, jóvenes, en adelante, son cuando el límite superior de la integración no acotado es un límite de integración, ¿ya? Más infinito, ¿no? Pero si el límite es de menos infinito, o tiene un menos infinito,
lo que mayormente se hace un cambio de variable. Hacemos que el x sea menos x, ¿no? Se cambia el signo por menos x. ¿De acuerdo? Repito, mayormente los criterios que vamos a ver es, como es una integral impropia de primera especie, es cuando los extremos, o sea, los intervalos, uno de ellos es infinito, ¿no? Mayormente cuando es más infinito. O sea, cuando tengo una integral de la forma a al más infinito, ¿no? Se usan los criterios que vamos a ver. Pero si por ahí hubiera un ejercicio que es de menos infinito a un b, digamos, lo que se tiene que hacer es un cambio de variables, ¿no? Cambiar por la variable pero negativo, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces, veamos acá el primer criterio de comparación para integrando no negativo, ¿no? Sea la función g de x mayor o igual que 0 no negativo para todo x mayor o igual que a. Y supongamos que la integral de a al infinito de g de x diferencial de x converge. Ya, vamos a ver que es convergente. La integral va a ser convergente. Entonces, si yo tengo, ¿no?, que la función g está computada por la función f mayor o igual que la función f, y la función f mayor o igual que 0. Entonces, si la integral g, ¿no?, de a infinito de la función g diferencial de x converge, entonces la integral de la función f de a al infinito de diferencial de x también converge. ¿Ya? Si la integral de la derecha converge, entonces la de la izquierda también converge. Siempre y cuando estamos comparando de esa forma, ¿no? La f de x sea menor o igual que g de x. ¿De acuerdo? Profesor, Por ejemplo, dime. una duda, pero ambos tienen que cumplir eso de que sean mayores o iguales a cero, ¿no? Sí, no negativo. Ah, Por ejemplo, analizar la convergencia de esta integral de 1 a infinito, ¿no? Que lo cual no es negativo, ¿no? Entonces está el infinito ahí. Entonces debo tener mi función que es 1 sobre raíz cuadrada de x cubo más 1. A ver, como x está entre 1 e infinito, entonces para todo x que está de 1 a infinito, el x cubo más 1 siempre va a ser mayor que x cubo, pues cierto, se supone, ¿no? Porque acá es más 1, ¿no? Entonces, hago la recíproca, como son valores positivos, ¿no? Hago la recíproca, la desigualdad se intercambia, ¿no? 1 sobre x más 1 menor que 1 sobre x cubo. La integral de x cubo, ¿no?, de 1 a infinito, ¿cómo es? A ver, porque acá yo puedo sacar raíz cuadrada y acá puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Puedo sacar raíz cuadrada, ¿cierto, Joven? ¿No? Entonces sería 1 entre raíz cuadrada de x cubo más 1 es menor que 1 elevado a la x a la 3 medios, porque estamos sacando raíz cuadrada, ¿no? 3 medios es 1,5. Y hemos visto, ¿no? Hemos visto acá, jóvenes, las convergencias notables, que si p es mayor que 1, como 3 medios mayor que 1, entonces este integral de 1 infinito de diferencial x sobre 3 medios es convergente, ¿no? Entonces, por el criterio de comparación, ¿no? El criterio de comparación, si esta integral es convergente, entonces la integral de 1 sobre raíz cuadrada de x cubo más 1 también es convergente, ¿no? Según el criterio de comparación. ¿De acuerdo? Por eso que estamos viendo las convergencias notables, ¿no? En base a esas integrales es lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? La función. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, disculpe, aquí no interesa hallar el valor de la integral propiamente dicha, ¿no? Sino solamente Claro, si es no. convergente y divergente. Claro, acá te dice analizar la convergencia, ¿no? Tiene que ser si es convergente o divergente, nada más, ¿no? Pero si la pregunta te dice calcular, si a mí me dicen dicho calcular el valor de esto, calcular, ahí tienes que calcular el integral, ¿no? Pero si me dice analizar la convergencia, solamente necesitas saber si es convergente o divergente. Y si es convergente, ¿por qué? ¿No? Y si es divergente también, ¿por qué? No tiene que justificarlo, ¿no? ¿Con qué? Con algún criterio que ya hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? ¿Seguimos? Sí, profesor, una pregunta. ¿Qué pasa si yo, cuando me piden analizar la convergencia, yo calculo la integral, pero no hago ninguno de estos criterios? ¿También vale? Claro, vale, porque al comienzo, la clase pasada hemos visto eso, ¿no? Que si me sale un valor real, es convergente, ¿no? Y si me sale un valor
infinito, menos infinito, o no existe, es divergente, ¿no? Entonces es una forma de justificar si es convergente o no, pero calcular la integral como que de repente, como este caso, ¿no? Es un poco complicado de repente calcular la integral, ¿no? Y no es necesario calcular, ¿no? Solamente con algún criterio, ¿no? Pero ya depende de ustedes, ¿no? Si quieren trabajar más, bueno, lo hacen, pues no, no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Sí, profe. A ver, otro, a ver. La integral de menos infinito a menos 1, de menos e a la x sobre x. Muy bien. Al inicio te dije que los criterios que vamos a ver son válidos cuando el límite superior es infinito, ¿no? No menos infinito, sino infinito. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? La sugerencia es hacer un cambio de variable, ¿no? El x, que está acá, reemplazarlo por una variable negativa, por menos i, digamos, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo que x es igual a menos i, entonces el diferencial x va a ser igual a menos diferencial i, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazar acá la integral de menos infinito a menos 1 de menos e a la x, ¿no? Sobre x. Cuando tú haces un cambio de variable, ¿correcto? Cuando tú haces un cambio de variable, entonces los límites de la integración también varían, ¿no? Si x es menos infinito, el y tiene que ser más infinito. Si x vale menos 1, el y vale 1, ¿no? Entonces, de acá, cuando es menos infinito, es infinito. Cuando vale menos 1, es 1. Menos e a x que menos i, x que menos i, por menos diferencial i, ¿no? Menos y menos hizo más, y solo sale el menos, ¿no? Sale menos. Pero como hay menos y yo quiero cambiar el orden de integración, ustedes saben que puedes hacer el cambio de integración, o sea, de ya no de infinito a 1, sino de 1 a infinito. Pero se cambia sino de este menos y cambiar, ¿no? Y ya está. Solo queremos calcular eso. ¿Ya? Entonces, como el i está de 1 a infinito, y está entre 1 e infinito, 1 entre i estaría entre 0 y 1, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ahí está. Y es mayor o igual que 1, pero infinito. Pero, entonces, 1 sobre i menor o igual que 1. Si yo multiplico ambos miembros por la exponencial, usted sabe que la exponencial es positiva. De cuando yo multiplico, la desigualdad se mantiene, ¿correcto? La desigualdad se mantiene y ya tendría yo e a la menos i sobre i, menor o igual que e a la menos i. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este integral de e a la menos i es convergente. Este integral de e a la menos i sobre i también debe ser convergente, ¿no? Por el criterio de comparación. Este integral ya hemos visto, pues joven, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto la integral de esta forma? El primero, convergencia notable, ¿sí o no? ¿No? Una constante por una variable, la constante vale 1 en este caso, ¿no? Lo cual es convergente, ¿no? Porque es positivo. Cuando era positivo, era convergente. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, por el criterio de comparación, este integral entonces, ¿cómo sería? Convergente. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna consulta, por favor? Profesor, Escucho. una duda. Como ahí puso ya que la integral de a la menos y, ya todo eso ya es convergente, así en los problemas podemos decir ya por criterio notable ya es convergente, Claro, tenemos que demostrar. claro, por eso que estamos viéndolo, ¿no? Claro. Eh, eh, Ahora vamos a ver el criterio de comparación, pero para la divergencia. Y hemos visto para la convergencia, ahora para la divergencia. Sea la función f de x no negativo, o sea, mayor o igual que 0, para todo x mayor o igual que a. Y supongamos que la integral de a al infinito de esta función f de x diferencial x diverge. Vamos a suponer que diverge. Entonces, si yo tengo que la función f está acotado menor o igual que una función g para todo x más igual que a, entonces si la integral de g, el de la izquierda,
de a al infinito diferencial x con diverge, ¿ya? Si la integral de f diverge, entonces también la integral de a infinito también diverge, ¿ya? Y si la integral de a infinito de f de x diferencial de x diverge, entonces la integral de g también diverge. Si la derecha diverge, la izquierda también diverge, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me están diciendo analizar la convergencia de esta integral de 2 a infinito, x cuadrado diferencial x sobre raíz cuadrada x a la cuarta más 9. Ahí, por ejemplo, no es necesario calcular la integral, pero si usted desea lo calcula, ¿no? No hay ningún problema. Bien, como x está entre 2 y infinito, ahí está, x mayor o igual que 2 menor que infinito. Son valores positivos. Entonces, x a la cuarta más 9, de hecho, que va a ser mayor que x a la cuarta, pues si no, estamos comparando. Hago la recíproca. Y luego, ¿qué hacemos? Extraemos raíz cuadrada de ambos lados y multiplicamos por x cuadrado, porque es un valor positivo. No le afecta, pues si son valores positivos. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso, joven, vamos a llegar que es menor que 1. Como 1 es una constante, ¿no? Es una constante de 2 a infinito. De hecho, que va a ser infinito también, porque ¿cómo sería acá? ¿Cómo se llama, joven? Miren. Esto sería x, evaluado de 2 a infinito. Si es infinito menos 2, es infinito, ¿no? O es divergente, ¿no? Como es divergente, entonces esto también va a ser divergente. ¿Cierto? ¿Lo ve, joven? Profesor, el criterio siempre debe cumplir que deben ser mayores a 0, ¿no? Sí, pues, no negativo. Ah, ya. Así hemos partido, ¿no? No negativo. Y si fuese negativo, entonces se le hace un cambio de variables como hemos visto, ¿no? Integral de 2 a infinito diferencial x sobre el logaritmo de x. A ver, acá, como x está de 2 a infinito, ¿no? Según Taylor, el logaritmo de x es menor que x. Entonces, 1 sobre el logaritmo de x mayor que 1 sobre x. Y ahí como 1 sobre x divergente, entonces esto también por criterio de comparación va a ser divergente, ¿no? De 2 a infinito. ¿De acuerdo? Así directo. A ver, ahora otro criterio. El criterio del cociente para integrales de integrando no negativo, ¿no? Ojo, acá también es para integrales de integrando no negativo. Sea la función mayor o igual que 0 y g también mayor o igual que 0 para todo x que está entre a e infinito. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, acá falta agregar algo. Parece que se me ha borrado. Lo voy a agregar, ¿ya? Un ratito, por favor. Bien. Acá, entonces, debemos tener lo siguiente, miren. El límite, se toma el límite, cuando x tiene que ser infinito, ¿ya? Y voy a hacer el
cociente de estas dos funciones, f de x sobre g de x. De g de x. Y digamos que el resultado me sale un a. ¿Ya? Entonces, se cumple que si a es distinto de 0 o infinito, entonces la integral de a al infinito de f de x diferencial x y la integral de a infinito de g de x diferencial x convergen ambos o divergen ambos. ¿Ya? Ambos convergen o ambas divergen. ¿De acuerdo? Si la integral de g converge, la integral de f también converge. Y si la integral de g diverge, entonces la integral de f también diverge. Si a es igual a 0, ¿ya? Y la integral del denominador de a al infinito de g de x y x converge, entonces la integral de a al infinito de f de x también converge. Si el resultado a me sale infinito y la integral de a al infinito de g de x diverge, entonces la integral de f también diverge. ¿De acuerdo? Esto me falta, eso lo voy a agregar, ¿no? Lo voy a agregar al material. ¿De acuerdo? Ahí está. Por ejemplo, vamos a ver. A ver. Me dice analizar la convergencia de esta integral, ¿no? Integral de 1 infinito de x diferencial x sobre 2x cubo más 4x más 2. Voy a dar mi función x sobre 2x cubo más 4x más 2, ¿no? Es mayor que 0, porque x está de 1 infinito. Bueno, es positivo, ¿no? Porque x está de 1 infinito, va a ser todo esto positivo, pues, ¿no? Lógico. Y sea una función g de x igual 1 sobre x cuadrado, que también es positivo, ¿no? Para todo x está de 1 infinito. ¿De qué te parece si yo tomo el límite cuando x tiene infinito de fx sobre g de x? Cuando yo divido estos dos, entonces x cuadrado multiplicado con x da x cubo sobre 2x cubo más 4x más 2. Entonces voy a tomar límite infinito, ¿no? Recuerden ustedes que cuando el grado del numerador y grado de denominador son iguales, ¿correcto? Entonces el resultado del límite va a ser el cociente de los coeficientes de mayor potencia, ¿no? Acá es 1, acá 2 sería 1 medio, lo cual es distinto de 0, ¿no? Ahí está, distinto de 0. Entonces, como a es 1 medio, Profesor, porque es distinto de 0, dime. ahí no era x, profesor. ¿Por qué está el x al cubo? No entendí eso. Estoy dividiendo, joven. El g de Estoy dividiendo x. f de x entre g de x. Y el g de Ah, x es 1 sobre x cuadrado. Y al dividir x cuadrado multiplicar x sería x cubo. ya, ok. No sabía de dónde había ¿Sí? salido el 1 sobre x cuadrado. Ahí está, el g de x es 1. Estamos comparando con esa función, g de x. Ahí Ya tú aparte nos tiene que dar la otra conoces, función, pues, que ¿no? hemos visto si nos damos otra función, ¿no? Nos estamos dando otra función para que explicar la convergencia notable, pues, ¿no? Y estoy tratando de que al dividir, esto sea x cubo, que tenga la misma potencia de abajo para que pueda calcular el límite, ¿no? Entonces me Profe, sale 1 medio. ¿la segunda función la asumimos entonces, profesor? ¿O no, o Claro, ya? la sumes, pues, la sumes. Ahí está. O sea, te das una función donde tú sabes si eso es convergente o divergente, ¿no? De tal manera que cuando tú dividas, me sale acá y sea fácil de calcular el límite. Entonces, por ejemplo, tú no puedes darle 1 sobre x cubo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú le das 1 sobre x cubo, acá va a ser x a la cuarta, ¿no? Y grado de arriba es mayor que grado de abajo, ¿no? Entonces es una función adecuada, ¿no? Para que salga un real el límite, ¿no? Y me salió 1 medio. Como a en 1 medio distinto de 0, y sabemos que la integral de 1 al infinito de 1 sobre x cuadrado es, ¿qué cosa? Convergente, porque el p es 2, que es mayor que 1, ¿sí o no? Es convergente. Entonces, como es convergente esta integral, entonces la otra integral, ¿no? Porque estamos dividiendo la integral de f, ¿no? O sea, x debe ser x sobre x cubo más 4 también es convergente, ¿no? Porque estamos diciendo que
Si una converge, la otra también converge. Si una diverge, la otra diverge. Ambas, ¿no? O convergen o ambas divergen. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya, profe, entonces, según lo que pide el problema, ahí nos ¿Puede ser una basamos consulta, por favor? en el X, ¿no, profesor? ¿Cómo? O sea, según si nos piden que hayamos divergencia o convergencia, de ahí también nos basamos para crear el G de X, ¿no? Para que cuadre, ¿no? Claro. Según la conveniencia. Ya, ahora vamos a ver el criterio del factor. El criterio del factor. Entonces, acá, jóvenes, lo que se va a hacer es lo siguiente. Sea una función, ¿no? Definida para todo x tendente a ser infinito. Entonces, vamos a ver el límite cuando x tiene infinito de x a la p por la función f de x igual a 1a. Entonces, si p, ese p es mayor que 1 y el a me sale un valor real finito, entonces ese integral de f de a al infinito de f de x de ser x convergente. ¿Ya? Va a ser convergente. Si es menor o igual que 1, lo cual significa que puede ser infinito. O sea, la cosa es que a sea diferente de 0. Puede ser que el resultado sea infinito, entonces puede ser infinito también, ¿no? Entonces el integral de a al infinito de f de x diferencial x es divergente. ¿De acuerdo? Es el criterio de factor. Ese es el factor, ¿no? Se multiplica x es p, ¿no? Si es mayor que 1 o si es menor o igual a 1, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, tengo acá. Analizar la integral de 0 a infinito, x cuadrado, x sobre la raíz cuadrada, x a la quinta más xq más 1. Puede usted, sin ser, usar el criterio de comparación o el criterio del cociente, pero lo más adecuado sería el criterio del factor. Esta función x cuadrado sobre la raíz cuadrada, x a la quinta más xq más 1, voy a tener que calcular el límite con x tiene infinito, x a la p por la función, ¿no? Y voy a decir que el p vale un medio, ¿no? Yo me doy esta función. ¿Por qué me doy esta función? Porque al multiplicar con x cuadrado por x a un medio, x a la 5 medios, que es más o menos la potencia, ¿no? De la mayor, ¿no? Variable x, ¿no? La potencia mayor de x, ¿no? Abajo. Este x está elevado a la quinta, pero está afectado por una raíz cuadrada. Entonces su coeficiente es la quinta. Entonces, cuando tiene infinito el límite, es el comparación de los coeficientes de mayor potencia, ¿no? 1, 1. Decir, sale 1, lo cual es distinto de 0. ¿Cierto? Entonces, como es distinto de 0 y el p, que es un medio, me salió menor que 1, entonces, según el criterio del factor, es integral de a infinito de f de x de ser x es divergente, ¿no? ¿Sí, joven? ¿Se entendió? Pero, profe, Sí, profe. una duda, pero Dime. el ejemplo pedía analizar la convergencia. ¿Cómo? El ejemplo decía analizar la convergencia. O sea, si queremos, ¿nos No puede te salir escuché. también que es divergente? ¿Ya? Claro, cuando te dice analizar la convergencia, significa que es si es convergente o divergente. Es que como dijo que a veces tenemos que darle un valor para que nos convenga si es convergente o divergente, ahí tenía la duda. Por eso, analizar la convergencia significa, ¿es convergente? ¿Sí o no? No es convergente. Entonces, si no es convergente, ¿qué cosa es? El factor que tú vas a multiplicar es un factor adecuado para que tú trates de que sea real el límite. Al calcular el límite, hay que tratar de que sea real. Y para que sea real, usted sabe que el grado del numerador debe ser igual al grado del denominador, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí, joven? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿podría retroceder al criterio del factor, por favor? Para tomar una foto. Gracias. ¿Ya? Ya está, ya, gracias.
Bien, a ver, intenten esta convergencia. Hay 5 ejercicios, a ver, intenten unos 5 minutos, a ver cómo lo hacen. A ver, 5 minutos para que intenten, ¿ah?
Bien, joven, ¿cómo van? ¿Ya está? ¿Me escuchan? Sí, profe. Jóvenes. Sí, profe, sí. Bien, vamos a continuar. Estos solamente son los criterios de convergencia para integrales impropias de primera especie, para segunda especie. En este caso, cuando la función no está acotada, ¿no?, en el extremo superior o extremo inferior o algún punto que esté dentro del intervalo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entienden? Bien, entonces, o algún punto C que está dentro del intervalo B. Entonces, vamos a ver el criterio de comparación, primero para la convergencia. Es algo parecido con lo que hemos visto de antes, ¿ya? A ver, si la función g de x no negativa, mayor o igual que 0 para todo x que está entre a y b, y supongamos que el integral de a a b de esta función g de x diferencial x converge. Entonces yo tengo esta desigualdad que el f de x sea menor o igual que g de x, ¿no? Y positivo para todo x que está entre a y b. Entonces la integral de a a b de f de x diferencial x también converge. ¿Ya? Entonces, si esta integral converge, entonces la integral de f también converge. Pero siempre y cuando se cumpla esta desigualdad, ¿no? Por ejemplo, tengo acá, me dice analizar la convergencia. Repito, ¿qué significa analizar la convergencia? Que tú digas si es convergente o divergente. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Como x está entre 1 y 9, abierto en 1, cerrado en 9, entonces siempre se cumple, ¿no?, que el x cuadrado va a ser mayor que x, ¿no? Eso es obvio, ¿no? El x cuadrado va a ser mayor que x. ¿Correcto? Entonces, si vemos 1 a ambos lados, x cuadrado menos 1 es mayor que x menos 1. Le saco raíz cúbica a ambos lados y lo hago la recíproca. Como son valores positivos, no pasa nada, ¿no? La desigualdad se intercambia, ¿no? 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 menor que 1 sobre x menos 1 elevado a la 1/3, ¿no? Ahí está. Entonces, esta integral, este tipo de integral impropia, ya lo hemos visto en la convergencia notable, ¿sí o no? La integral de 1 a 9 de 1 sobre x menos 1 a la 1/3 elevado a una p. Ese p es 1/3. Como p es 1/3, entonces es menor que 1. Y cuando es menor que 1, esa integral es convergente, ¿no? Hemos visto. Entonces, como esta integral ya hemos visto en los criterios o en la convergencia notable, como es convergente, entonces por el criterio de comparación, esta integral de 1 a 9, diferencial x sobre x cuadrado menos 1 a la 1/3, acá falta el 2, x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1 a la 1/3, también es convergente, ¿no? Acá es x cuadrado. ¿Sí, Roger? Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? No, profe, no. ¿Alguna consulta? Profesor, esa desigualdad entre Bien, las seguimos entonces. esa desigualdad entre las divergentes y las convergentes siempre es la misma, ¿no? ¿Cómo es la desigualdad, joven? No le O sea, entiendo. que el f de x siempre debe ser menor que el g de x, ¿no? Y Claro, mayor, es mayor para es el a cero, criterio ¿no? de convergencia y hay otro para el criterio de divergencia, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Vamos. Profe, disculpe, ¿y qué pasa si el integrando no es negativo? Es negativo. ¿Cómo? ¿Qué pasa si el integrando es negativo? No te escuché. No, que le preguntaba si el integrando, ¿qué ¿Los pasaría si límites el de integración? integrando es ¿O lo negativo? de la función? La función. Ajá, sí. Como era antes, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes que dije si por ahí en el límite de menos infinito o sea, por ejemplo, es integral, es cuando el límite superior es infinito, ¿no? Si hubiese un menos infinito, a un cambio de variable, ¿no? El x lo cambiamos por menos x, ¿ya? Ah, ya, verdad, correcto. Pero si es negativo, hay otro criterio, pero también si hay negativo, también hay otro criterio que me va a permitir hacer eso, que ahora lo vamos a ver también. A ver, el criterio del cociente. A ver, para los integrales de integrando no negativo, ya, no negativo, sea la función f definida en un intervalo abierto en A y cerrada en B, con f de x mayor o igual que 0 y g de x positivo, ¿no? Entonces, si quiero comparar acá mediante un cociente, límite cuando quiere ser A por la derecha, ¿no? Porque es mayor que A, de f de x entre g de x y me sale un A. El resultado del límite me sale un A. Entonces, puede ser que el A sea distinto de 0 o infinito. Si A es distinto de 0 o infinito, uno de los dos A. Si la integral de f, ¿no? De a b de f de x y la integral de a b de x diferencial x, ambas convergen o ambas divergen. Si una converge, la otra también converge. Si una diverge, la otra también diverge. ¿Ya? ¿Qué pasaría si a es igual a 0 y la integral de a b de la función de abajo, ¿no? De g de x diferencial x converge? Entonces la integral de arriba, del numerador, de f de diferencial x, ¿ya? Si a es igual infinito y la integral de debajo del denominador de AB de la función g de x diferencial x diverge, entonces la integral del numerador de AB de f de x también diverge. ¿De acuerdo? También diverge. ¿Estamos joven? Ya, ese es el criterio del cociente. Se parece a lo que vimos anterior, ¿no? Cuando era infinito. Igual el criterio del factor también es parecido. Sea la función definida en un intervalo abierto en AB con f de x mayor o igual que 0, o sea, no negativo. Si el límite cuando x tiene a ser a por la derecha de x menos a a la p de fx, ¿no? Es igual a un a. ¿Ya? Entonces el límite, digamos, me sale un a. Entonces cumple lo siguiente. Si a es finito, o sea, real, y p menor que 1, entonces la integral de ab de fx y x converge. Pero si a es distinto de 0, lo cual puede ser que sea infinito, y p mayor o igual que 1, entonces la integral de ab de fx y x diverge. ¿De acuerdo? Es el criterio del factor. Por ejemplo, dice acá, analizar la convergencia de la integral de menos 2 a b diferencial x sobre x por x cubo más 8 a la 1/3. Si desean ustedes, repito, pueden calcular la integral y ver, ¿no? Si sale real o si sale infinito o no existe, ¿no? Y ahí pueden saber si es convergente o divergente. Porque la pregunta es que usted diga si converge o diverge y justificarlo, ¿no? Y una forma de justificar es calculando la integral. Pero al calcular la integral, a veces se hace difícil calcular la integral. ¿De acuerdo? Y por eso se usan los criterios. Porque no es necesario calcular la integral para decir si es convergente o divergente. Salvo que el problema te diga, ¿no? Porque hay problemas que donde te dicen exclusivamente calcular la integral impropia. Si te dicen calcular la integral impropia, tienes que calcular, pues, ¿no? Ahí sí no puedes aplicar ningún criterio. ¿De acuerdo? Porque no interesa que sea convergente o divergente, te dicen calcular. ¿De acuerdo? Entonces, mi función f de x es 1 entre x por x cubo más 8 a la 1/3. Este x cubo más 8 es una suma de cubos, que es x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4, ¿no? Elevado a la 1/3. Entonces, la idea es multiplicar por un factor, ¿jóvenes? De tal manera que al calcular el límite me salga un valor real. Y ese factor es de esta forma, x más 2 elevado a la 1/3 por la función. Porque cuando yo multiplico por x más 2 a la 1/3,
como abajo ya la descompuse como suma de cubos, ahí está, tendría x más 2, ¿no? Elevado a la 1/3 también, ¿no? Porque acá está afectado por 1/3, ¿no? Entonces acá tengo siguiente, ¿no? X más 2 elevado a 1/3, ¿ya? Y con este x más 2 a la 1/3 se cancela, ¿sí o no? ¿Cierto? Se cancela x más 2 a la 1/3, ¿no? Por eso que lo multipliqué porque menos 1/3 para cancelar justo el que hace indeterminado el límite, ¿no? Multiplico, se cancela. Entonces, como ya levanté la indeterminación, entonces cuando x tiende por la derecha, entonces sería menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 por menos 2 es 4, sería 12, ¿no? Y el x que está afuera, menos 2, ¿no? Y sería, entonces, pero ese menos 12 está elevado a la 1/3, ¿no? Está elevado a la 1/3. Lo cual me sale un valor real, ¿no? A es finito. Es finito, ¿cierto o no? Como es finito, y el valor de P, y el valor de P me sale 1/3, que es menor que 1, ¿no? Como es menor que 1, entonces, ustedes saben que es integral. ¿Cómo es? Como es menor que 1, entonces la integral es convergente, ¿no? Según el criterio del factor, ¿no? Según el criterio del factor. Si es finito y el valor de P me sale menor que 1, entonces esa integral es convergente. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Fue una pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, en los problemas que me pidan calcular integrales impropias, ¿esos problemas, las integrales, siempre van a converger? No siempre. Porque si tú al calcular, como hemos visto al comienzo de la clase anterior, hemos calculado unas integrales y me salían el resultado infinito, ¿sí o no? O de repente me salía que no existía, ¿no? Entonces, por eso la pregunta dice, calcular si existen, ¿no? Si existen las integrales impropias. Entonces, al final, si tú ves que sale infinito o no existe, pones no existe, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tienes que intentar calcular la integral, ¿no? No usar criterio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Profe, jóvenes, una pregunta. dime. Profe, ¿y puede darse el caso que, por ejemplo, sea finito, pero P sea mayor a 1? ¿Cómo dices? ¿Puede darse el caso que A sea finito, pero P sea mayor a 1? ¿Puede darse A el ver, caso que A puede sea ser el finito, caso que de A a C sí, y que P sea mayor que 1? que A sea finito y que P sea menor que 1. O sea, los criterios que te dan, si tú revisas el criterio, a ver, si revisas el criterio acá, dice lo siguiente, ¿no? Que el A es finito y P, ¿no? Acá dice A de 0, en este caso que te dicen que A es finito, pues solamente te dicen que es distinto de 0. Y P mayor que 1. Está en ese caso que tú dices. Ah, sí, cierto, cierto. ¿Entiendes? Acá es distinto de 0. Solamente si es distinto de 0, nada más. O sea, es finito, ¿sí o no? Pero también puede ser infinito. Dice, puede ser infinito. Puede ser finito. Y si P es mayor que 1, entonces la integral es divergente. Entonces, ese caso que tú me dices sería divergente. ¿De acuerdo? Joven. Profe, ¿y si es infinito, pero P menor que ¿Cómo 1? no? ¿Ah? ¿Y si fuera infinito, pero Si A pero es P que, menor que 1? Si A es infinito y P menor que 1. si A es infinito, entonces no usamos el criterio, pues. Podrá haber otro criterio.
Porque el criterio está bien dado, pues, ¿no? Acá está bien logrado. Estas son las condiciones para usar el criterio. Es decir, si hay un caso donde no está estos dos, entonces simplemente no se usa el criterio y se usa otro criterio. Por eso estamos viendo varios criterios, ¿no? Y si en caso no hay ningún criterio que hemos estudiado, entonces calculamos, ¿no? Calculamos. Ok, profe. ¿De acuerdo? Sí, profe, continúo. A ver, acá otro, a ver. La integral de 0 a 1 del coseno de x sobre x cuadrado diferencial x. Bien, acá esta función no está definida para 0, ¿no? Abierto 0, ¿no? Entonces, ¿qué me hace x cuadrado? Entonces, ¿cómo hago para que ese x cuadrado lo cancele, ¿no? Multiplicado por un factor. Toda esta función yo lo puedo multiplicar por un 0 de x cuadrado por el coseno de x sobre x. Se cancela x cuadrado y cuando x tiene que ser 0, me sale 1, lo cual es distinto de 0. Y el p, 2, mayor que 2. Entonces, por criterio del factor, ¿cómo es? Divergente. Ahí está lo que tú dijiste, ¿no? El caso que a es 1, pero es distinto de 0, y p mayor que 1, ¿no? Entonces la integral es divergente, según el criterio del factor. En el examen, joven, o en la práctica, lo que ustedes tienen que es escribir qué criterio estás usando, ¿no? ¿Ya? Tienen que justificar diciendo cuál es el criterio. A ver. Una observación. Si yo tengo una función f de x no es acotada en el extremo superior, si tú te das cuenta, en todas hemos visto cuando no esté acotado en A, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no está acotado en B? ¿No? Hemos visto que está definido para X que está entre A y B. ¿Ya? Entonces, acá, f que no está acotado en el extremo superior, es decir, f no está definido para A, B. Acá es cerrado y acá abierto, acá es al revés. Acá es A, B. Entonces, voy a multiplicar por un factor, ¿no? El criterio factor. Acá se usa el criterio factor. B menos X a la P por la función y me sale un B. Lo mismo que hemos visto. Si B es finito y P mayor que 1, entonces la integral de F de AB diferencial X converge. Y si B me sale distinto de 0, pero puede ser infinito, y P mayor que 1, entonces la integral va a ser divergente. ¿Ya? Y si yo tengo una función que no está definida en un punto C que está entre A y B, usted puede separarlo en dos integrales, según las propiedades, ¿no? De A a B lo puedo separar de A a C y luego de C a B. Y a cada uno usar algún criterio, ¿no? Para que sea convergente, ambos deben ser convergentes. Y para que sea divergente, basta que uno de ellos sea divergente, ¿no? Y ya todo sería divergente, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, veamos acá. A ver. Si 1 y 2 es convergente, entonces ambos son convergentes, lo que te dije, ¿no? Si B es distinto de 0, puede ser infinito y P más que 1 entre la integral de AF, de AB, perdón, de Fx diferencial X diverge. ¿De acuerdo, joven? Ese es el criterio. Bien. A ver, intentando con estos problemitas de jóvenes y los otros anteriores que les dije, a ver, trabajen con eso, jóvenes, y lo presentan. La próxima clase es mañana y vamos a hacer una dirigida y la próxima clase, o sea, la otra semana hacemos las funciones eulerianas, la función gamma y la función beta, y hasta ahí vendría la práctica siguiente, ¿ya? Porque de ahí haríamos área, volumen, longitud de arco, y luego ya ecuaciones diferenciales. Y ahí con todas las ecuaciones diferenciales se acaba el curso, ¿no? Ya, a ver, intenten esos problemas, joven, por favor. Profesor, un ratito. ¿Puede
¿Puede retroceder una diapositiva anterior? Es que no le tomé fotos, por favor. Y se fue. ¿Listo? Mavi, ¿tomaron fotos los problemas anteriores, lo que les puse, del primer caso, de la primera especie? ¿Tienen los problemas? Sí, profe, sí. Ya, entonces, a eso agreguen estos y trabajen, por favor, ¿ya? A ver, ¿cómo lo hacen, jóvenes, por favor? Trabajando todos. Profesor, disculpe, Dime, ¿revisó los problemas que le mandé? ¿cómo? Los problemas de la clase anterior. A ver, no sé si no lo he revisado, porque este material que le estoy presentando hoy día, lo he tipeado y eso me ha quitado tiempo, inclusive hay algunas correcciones para corregirlo, ¿no? Pero ahora lo reviso y te contesto, pues, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Me escuchas? Joder, Sí, profe, no se preocupe. ¿me escuchan? Sí, profe, A ver, sí. trabajando, por favor, jóvenes. Ya trabajen, por favor. Gracias.